Mi nombre es Daniela Paulo y este es mi video modular para Derecho Internacional de séptimo semestre. Para la realización de este video se identificaron tres actores principales como sujetos de derecho internacional público, los cuales son los estados, la ONU y la OMS. Pero primero voy a dar dos breves definiciones de lo que son los sujetos de derecho internacional público. La primera, dada por Le Fouque, dice, es persona internacional toda colectividad o asociación que posea competencia o capacidad internacional. Y la otra, dada por Bedros, dice, son sujetos de derecho internacional aquellas personas cuyo comportamiento regula directamente el orden jurídico. Los estados, según Bedros, son considerados sujetos de derecho internacional público, ya que un estado soberano es una comunidad perfecta y permanente que se gobierna plenamente a sí misma. Está vinculada a un ordenamiento jurídico funcionando regularmente en un determinado territorio y en inmediata conexión con el derecho internacional cuyas normas en general respecta. Retomando el aspecto de la soberanía estatal, Díaz de Velasco dice que hay una doble manifestación de la soberanía, una exterior, que es la auténtica libertad de decisión en el ejercicio de su actividad en las relaciones internacionales, y una interior, que es lo concerniente a su reglamentación interna. Ahora bien, las organizaciones internacionales se constituyen como sujetos de derecho internacional, ya que tienen características que los diferencian de otros sujetos de derecho internacional público. Son creadas por medio de tratados internacionales entre los estados y pueden participar en la creación de nuevas organizaciones. Estas organizaciones, una vez creadas, adquieren una independencia o voluntad propia, por lo que poseen un derecho interno propio por el cual regulan el funcionamiento de sus órganos internos y de su personal. Además, su actividad exterior internacional está regulada también por el derecho internacional público. Además, una característica de estas organizaciones internacionales es que su ámbito de competencia no es territorial, sino que es funcional, ya que son creadas para un fin específico. Por esta razón, la ONU es un sujeto de derecho internacional, ya que es un acuerdo firmado por 51 países que nace en San Francisco en 1945 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, que se dio con el fin exclusivo de redactar la Carta de las Naciones Unidas, que sería firmada hasta el 26 de junio del mismo año. Sin embargo, la Carta de las Naciones Unidas o las Naciones Unidas entraron en vigor como tal a partir del 24 de octubre de 1945, luego de que la Carta fuera ratificada por China, la Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y la mayoría de sus signatarios. Bien, hay que tener en cuenta que el derecho internacional público no tiene una forma específica de actuar ante el coronavirus como tal. Sin embargo, tiene una serie de regulaciones o de normas específicas que regulan la forma de actuar de los estados o de las organizaciones internacionales, en general de los sujetos de derecho internacional público, frente a las pandemias. Empezando por la protección de los derechos humanos, reflejados en el artículo 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, este artículo 4 ha sido desarrollado de una forma tan específica que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha tenido que aclarar su importancia en el manejo de enfermedades contagiosas o pandemias. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas también ha establecido que los estados son los que deben garantizar el derecho a la vida. Por esta razón deben tomar todas las medidas necesarias para manejar o para controlar cualquier situación que pueda poner en riesgo la misma, incluyendo pandemias o, en este caso, el COVID-19. Se encuentra reflejado o establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12, específicamente en su párrafo 2. Con el fin de garantizar el derecho a la vida, los estados deben ser garantes de otros derechos también, empezando por asegurar el acceso al sistema de salud, medicamentos y tratamientos adecuados y necesarios durante la pandemia para todos sus ciudadanos.
Esto se da de acuerdo al Foro Social de 2015, de conformidad con la Resolución 2628 de Derechos Humanos. Este foro fue celebrado en Ginebra del 18 al 20 de febrero de 2015 y se dio en torno al acceso de medicamentos en el contexto del derecho de toda persona al disfrute del nivel más alto de su salud mental y física. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, de que los estados pueden tomar las medidas que sean necesarias para manejar cualquier situación social que pueda atentar contra el derecho de la vida, una de las medidas que más se ha visto a nivel mundial es el confinamiento obligatorio. En este caso, otro de los derechos que los estados deben garantizar para garantizar a su vez el derecho a la vida es la alimentación adecuada. Esto se encuentra establecido en el párrafo 2 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las medidas que los estados decidan adoptar en esta situación deben adecuar y aplicar las medidas dictadas por la Organización Mundial de la Salud para afrontar el COVID-19 y a su vez ponderarlas con los derechos humanos. En caso de que los estados hayan excedido su capacidad para garantizar esta serie de derechos y a su vez el derecho a la vida, deben buscar asistencia internacional. Los estados que se encuentren en condiciones óptimas para hacerlo están obligados a prestar dicha asistencia. Un ejemplo claro de esto es China, ya que una vez superado su pico de contagios, aplicó una estrategia win-win en la gestión de la pandemia y ofreciendo ayuda internacional a los países que la necesitaran. Finalmente, debe tenerse en cuenta el derecho internacional ambiental con el principio de prohibición de daño transfronterizo establecido en las declaraciones de Estocolmo y Río. Este principio ordena que ningún Estado puede usar ni permitir el uso de su territorio para causar daños en los territorios de otros Estados. En este contexto es útil para analizar el caso de China, ya que fue allí donde presuntamente se originó el virus. Además, sirve también para dar cuenta de que en este momento no es viable la apertura de fronteras ni de aeropuertos, ya que no se ha podido contener el virus. En caso de que esto se hiciera, se atentaría tanto contra este principio como contra el derecho internacional público humanitario. Muchas gracias por su atención.